Bueno, vamos al tiempo de la palabra. Yo quiero que estés listo ya para esta palabra que tiene hoy el Señor. En nuestro tiempo de refrigerio no puede faltar la palabra del Señor. Y muy especialmente cuando suceden cosas como las que me han pasado hoy. Mira, esta mañana me desperté pensando en un pasaje bíblico. Pensaba en esta mujer que se acerca con desesperación a Jesús para ser sanada. Ella sufría de flujo de sangre desde hacía muchísimos años y esto la tenía atormentada. Ahora, me desperté pensando en esto y inmediatamente mi oración fue, Señor, ¿qué me quieres mostrar allí? Pero después en mi devocional, mientras hacía el devocional, que entre otras cosas nada tiene que ver con este tema, porque estamos llevando en orden el libro de números y estamos trabajando nuestro devocional con números. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en este encuentro de esta mujer con el Señor, en esta forma tan formidable como el Señor obró un milagro sobre ella. Más adelante, como a las 7 de la mañana, que nosotros nos reunimos para nuestro tiempo de oración e intercesión, sin proponérmelo. No podía quitar de mi mente este maravilloso momento de fe. De hecho, comencé el tiempo de la intercesión esta mañana con una alabanza de Juan Carlos Alvarado que se llama El borde de su manto, que tiene que ver con este momento de esta mujer, porque estaba todo el tiempo esa palabra en mi mente y en mi corazón. Y lo cierto es que mientras recordaba esta palabra y esta historia tan poderosa de sanidad, de milagro, entendí que Dios quería hablar algo a mi corazón y, ¿por qué no decirlo?, también al corazón de todos ustedes. Por eso dediqué el día hoy a volver a leer el pasaje, a repasar algunas cosas más, porque es que la verdad es que tenía que preguntarle al Señor, ¿cuál es el mensaje, Dios? ¿Qué quieres que haga hoy con esto que has estado recordándome todo el tiempo? Y creo que Dios tiene hoy una enseñanza para nosotros. Ahora, aunque varias veces he predicado sobre esta mujer y su encuentro con Jesús, es mi oración en esta hora que en esta oportunidad, aún a riesgo de repetir algunas cosas que seguramente se han dicho en otras predicaciones, que sea el Espíritu Santo el que hable a través del mensaje. Siempre pido lo mismo, esto no es nuevo. Siempre quiero que sea el Espíritu Santo el que comunique el mensaje, el que hable, porque no soy yo, es lo que el Espíritu quiere esta noche para nosotros. Por eso yo estoy seguro, no tengo ninguna duda que el Espíritu de Dios ha preparado algo para nosotros esta noche. No proviene de mi propio deseo. No es algo que hubiese querido preparar yo, porque como he dicho, yo he predicado varias veces sobre este pasaje, pero entendí que Dios quiere algo esta noche a través de este precioso mensaje. Y estoy seguro que Él usará mis labios para comunicar lo que quiere hablar hoy a su pueblo. Y quiero comenzar diciendo que en este ejercicio espiritual que he hecho este día, lo que he podido entender, y con eso comienzo en esta hora, es que Dios nos está llamando a buscar un milagro. Por eso el título del mensaje hoy es Busca tu milagro. Dios nos está llamando a buscar el milagro. No nos quedemos quietos. Esta noche, por un momento, repite conmigo, voy en busca de mi milagro. No vayas a quedarte allí, porque Dios tiene un milagro preparado para ti, tiene un milagro preparado para mí. Entonces, comencemos leyendo este mensaje, este pasaje en donde encontramos la historia de esta mujer. Acompáñenme a mirarlo a partir del evangelista Marcos en el capítulo 5, versos 21 al 34. Quiero que lo leamos juntos, por favor. Espero que tengas allí tu Biblia, que estés acompañándome en la lectura. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar.
Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero acompáñame desde el versículo 25, espero que lo leas conmigo a viva voz. Pero una mujer, aquí aparece esta mujer, no tiene nombre, pero es conocida, se ha predicado muchas veces acerca de ella. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué decía? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Como bien sabemos, esta mujer ha llegado allí a la presencia del Señor. Ella ha buscado en él la respuesta a su necesidad. Ella ha llegado con toda su fe, ha tocado el borde de su manto, ha estado allí en la presencia del Señor y él ha hecho con ella un milagro. Hay un ejemplo claro en esta mujer. Y en el ejemplo de esta mujer, yo puedo ver tres cosas que deben estar presentes en nuestra búsqueda de un milagro. Tres cosas que tú y yo tenemos que revisar muy bien y tenemos que recordar muy bien. He hablado con el Señor todo este día acerca de esto. Y Señor, dime, ¿cómo es esto? Y con algo de inquietud me ha acercado a tratar de sacar unas notas de esta predicación, sabiendo que yo lo que tengo que hacer es permitir que Él se exprese en esta noche. Pero esto es lo que Dios ha sacado en limpio para esta noche. En primer lugar, como algo que debe estar presente en nuestra búsqueda de un milagro, es que debe haber un claro entendimiento de lo que es la oportunidad. Un claro entendimiento de la oportunidad. Déjame decirte algo antes de empezar a desarrollar este punto. Quiero decirte que cualquier cosa que tú estés viviendo, que sea muy crítica, que sea muy difícil de vivir, que definitivamente no ha tenido respuesta en lo natural, es una buena oportunidad para que puedas buscar tu milagro. Porque Dios se mueve donde hay imposibles. La Biblia dice que Él hace posible lo que para nosotros es imposible. De manera que piensa en esto. Piensa en que debes entender que lo que te está pasando ahora, yo no sé qué te está pasando. A propósito, tengo en mi corazón personas cercanas. El domingo pedí oración por el pastor Danilo Montes, por su esposa. A él opera en el 18 de noviembre. Toca estar orando. Les pido que sigan orando por el pastor Danilo, problemas coronarios y algunas cosas más que está viviendo allí en este hospital donde está. Él está en la UCI, unidad de cuidados intensivos, y hay que orar por él. Y lo tengo en mi corazón. Y tengo en mi corazón personas como Martica, Marta Lucía, que es Malú,
que ha estado con unas novedades de salud muy fuertes, ha estado en el médico ha mirado los exámenes con preocupación, pero sabemos que Dios tiene control de todo esto y estoy orando. Y sé de personas que están pasando momentos también críticos en este momento, ya sea en el tema financiero, ya sea también de enfermedad, ya sea en otras áreas de la vida. Pero tú debes entender que esto que está pasando contigo, que esto que ahora parece tan difícil de resolver, que se ve imposible, será posible para Dios y es la oportunidad de un milagro. No quiero que hoy te quedes sin esta palabra. Por eso te invito a que no te vayas a distraer. Debes tener un claro entendimiento de lo que es la oportunidad. Jesús está presente. Esa es la mayor oportunidad que tenemos. Así lo entendía la mujer del flujo de sangre. Ella supo que Jesús estaba allí. Jesús había llegado del otro lado, había bajado de la barca y ella al saber que está allí, sabe que hay una oportunidad. Y si lo supo esta mujer, ¿cuánto más nosotros debemos saberlo? Que hoy por hoy conocemos las promesas de poder acercarnos a Él. Todas esas promesas que hay cuando tú y yo nos acercamos a Él con fe. Cuando tú y yo nos acercamos a Jesús para buscar lo que necesitamos y en especial ese milagro, entonces algo tiene que pasar. Esta mujer entendió que su enfermedad, que la presencia de Jesús era una oportunidad. Mira, palabras como estas son las que tú y yo debemos tener presentes en este tiempo. Dice, por ejemplo, Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mira lo que está diciendo el profeta Isaías, más o menos, algo más de 700 años antes de Jesús, está hablando de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y yo te pregunto, ¿será que en este tiempo tu Señor, tu Jesús, no puede ser hallado? Claro que Él puede ser hallado en este tiempo. Entonces llámale en tanto que Él está cercano, porque Él está allí para ti. Esa es la oportunidad que tenemos. Hay otra palabra que viene a mi corazón, que está en el Evangelio de Juan, cuando el Señor, hablando a sus discípulos en el contexto de la vid, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Allí está la palabra. ¿Será que no nos vamos a acercar hoy a Jesús a buscar nuestro milagro, entendiendo que hoy hay una oportunidad para hacerlo? Mira, estas palabras y otras palabras más que son promesas de la Biblia nos permiten entender y creer en la oportunidad de ver la obra de Jesús trayendo un milagro. Dios lo va a hacer. ¿Por qué no se lo dices a alguien ahí cerca? Yo sé que no estás solo. Quizás alguien está solo ahora. Díselo a tu propio corazón. Hay una oportunidad. Esto que está pasando es una gloriosa oportunidad porque está todo para que el Señor obre. Porque ya lo que han dicho los demás, no, esto no arranca, esto no avanza. Pero cuando vamos a la presencia del Señor, entonces está la oportunidad del milagro. Y déjame decirte que son tres cosas las que debemos saber para tener la oportunidad de un milagro. La primera es saber que el Señor está presente. Esto ya lo hemos dicho. ¿Qué es lo que hay que saber para entender que hay una oportunidad de milagro? Saber que el Señor está presente. Ahora, la pregunta ¿es que el Señor se ha retirado? Él prometió, siempre estaré con ustedes, nunca los dejaré, siempre estaré hasta el fin del mundo, dice el Señor. De manera que la presencia del Señor es garantía. Y cuando Él se fue, después de haber resucitado, habló a sus discípulos, antes lo había hecho en Juan 14, Juan 16, de la promesa del Espíritu Santo. Él no nos iba a dejar solos. Y el mismo Espíritu es garantía de la presencia de Dios en nuestra vida, porque el Espíritu mismo es Dios. De manera que Él está presente.
Pero también una segunda cosa que debemos saber es saber que nuestras necesidades son imposibles de resolver en lo natural. Eso es lo segundo que tenemos que saber para entender la oportunidad. Saber que no podemos hacer ya nada. Y es que a Dios le gustan estos desafíos. No son desafíos para Él, son nuestros desafíos de fe. Saber que no hay nada que hacer. Saber que en lo natural esto ya no tiene razón de ser. Eso me hace recordar cosas que el Señor ha hecho en mi vida. En lo natural, imposibles, pero para Él perfectamente posibles. Y en tercer lugar, debemos saber que el Señor puede hacer posible lo imposible. Ahora, tal vez estamos redundando un poco en todos estos conceptos, pero es necesario que estas tres cosas se unan. El Señor está listo, está presente. Lo que tú necesitas no lo puedes resolver en lo natural, pero tienes un Señor que hará posible lo que es imposible. Y esas son las cosas que debemos saber para poder ver al Señor obrando un milagro en nuestras vidas. ¡Qué maravillosa oportunidad! Yo sé que a veces no nos gusta mirar la enfermedad, mirar la escasez y otras cosas más como algo de pronto bueno. Pero creo que de muchas maneras esto es bueno. Cuando Jesús habló con sus discípulos antes de ir a visitar a Lázaro, aún Lázaro vivía, según parece o según se entendía, pero cuando Jesús habla de ir y no acude inmediatamente al llamado, ellos se preocupan y después se enteran que Lázaro ya murió. Y la cuestión es, ¿será que el Señor iba a llegar tarde? ¿O era el momento, era la oportunidad para que esa familia, para que el mismo Lázaro pudiese experimentar un milagro? Mira, Dios nunca va a llegar tarde. Estaba recordando esa propaganda de siempre llega a tiempo, con Impulse, no recuerdo ya todos esos productos, pero lo que sí me hace recordar es que el Señor nunca llega tarde. Nunca, nunca. Siempre llega a tiempo. Hay una oportunidad. Vamos a creer, porque mientras Él esté, cualquier cosa que tú y yo estemos viviendo podrá ser posible en el poder y con la autoridad que tiene nuestro Señor. Pero miremos una segunda cosa. Estamos diciendo que son tres cosas que debemos buscar para cuando buscamos un milagro, tener en cuenta para cuando buscamos un milagro. Y lo segundo es un claro entendimiento de la fe que obra. Eso es lo segundo, tener un claro entendimiento de la fe que obra. Porque tal vez tú dirás, pastor, luego no hay una sola fe. Bueno, yo diría que sí, pero a veces la fe no nos alcanza. De hecho, el Señor se ocupa muchas veces de hablar de esa medida de fe que Él quiere que nosotros tengamos. Está la enseñanza del grano de mostaza y algunas enseñanzas más. ¿Qué tipo de fe produce un milagro? Porque si a ti solo te alcanza la fe para reconocer tu salvación y tener una vida relativamente confiada con Dios, está bien, creo que eso te pone en el promedio, todos somos así. Pero el reto, he hablado de un desafío que es nuestro, es poder manifestar esa fe que el Señor quiere que nosotros tengamos, porque así es que se producen los milagros. Cuando yo veo la actitud de esta mujer, veo cómo se manifiesta esa fe en ella, esa fe que produjo un milagro sobre su vida. Y quiero que veamos el desarrollo de esa fe y la pongamos en práctica. En primer lugar, lo que yo veo es que ella oyó que Jesús estaba allí. Entonces, la primera cosa que debemos tener en cuenta en el desarrollo de esa fe que obra el milagro es primero escuchar. Ahora, cuando hablamos de la fe, dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
¿Qué estás escuchando tú en este tiempo? Yo te invito a que escuches lo que Dios quiere que escuches. Yo te invito a que escuches hoy este mensaje donde reiteradamente te he estado diciendo que Jesús está presente. Cuando ella supo que Jesús estaba presente, cuando ella escuchó esto, ella acudió. Pero dejémoslo ahí por un momento. Para ella no fue indiferente que Jesús estuviese. Escuchó, pero de seguidamente creyó. Porque si no hubiese creído, entonces no se hubiese movido. Escuchó de Jesús y creyó en él. Y por eso después la vemos con una tremenda confesión. Ella confesó. ¿Qué confesó? Algunos otros dicen declaró. No tengo problema con el tema de la semántica mientras esté ubicado dentro de un contexto como este. Esa declaración o esa confesión no era otra que algo que ella ya entendía por esa fe que estaba en ella, por esa confianza en Jesús, por saber que Jesús era el único que podía resolver ese problema. Y entonces ella confiesa, si tan solo tocare su manto. Ella sabía que con un solo toque, un mínimo toque, iba a ser sana. Y eso ocurrió, porque ya lo hemos leído y lo hemos entendido así. Su confesión viene después de haber escuchado y de haber creído. Pero al final, ella también actúa. Entonces, escuchó, creyó, confesó y actuó. ¿Qué hizo? Fue a tocar el borde de su manto, porque fue consistente en lo que había dicho. Ella dijo, voy a tocar y yo sé que allí iba a pasar, y eso fue lo que hizo. No se quedó allí esperando a que Dios hiciera algo de una manera diferente. Lo que ella hizo fue creer, y lo que ella creyó lo confesó y lo hizo. Ahora, nosotros a veces en nuestra vida de fe no hacemos lo mismo, porque decimos que creemos y a veces hasta lo confesamos, pero no sabemos actuar lo que hemos confesado. Yo era un crítico de esos momentos en algunas iglesias donde comúnmente hacen tantos milagros y tantas cosas que suceden allí en esas iglesias, y me daba un poco de angustia, digámoslo así, de preocupación, ver cómo esos siervos de Dios, esos pastores que estaban allí ministrando, ponían a la gente a correr o a saltar, dependiendo de lo que Dios hubiese hecho con ellos. Pero un día entendí que eso es precisamente un acto de fe. Porque si yo digo que no puedo caminar porque me duelen las piernas, pero estoy confesando que Jesús me sana y que solamente creyendo todo esto puede pasar porque Él me lo ha dicho, porque yo tengo esa convicción, mi fe es verdadera, pues yo debería empezar a tratar de caminar bien, no quedarme sentado o acostado en una postración sabiendo que estoy creyendo. Yo no sé qué más decirte al respecto, solo puedo decirte que si quieres desarrollar una fe correcta para que el milagro venga a tu vida, escucha, cree, confiesa y actúa. Pero déjame terminar en esta noche mostrándote esta tercera cosa que nosotros también debemos entender en la búsqueda de nuestro milagro, o debemos tener un claro entendimiento de lo que hay que vencer. Esto es algo importante. Si no tenemos claro lo que tenemos que vencer para ir a por nuestro milagro, entonces de pronto no va a ocurrir. Y hay cosas que debemos vencer. En estos días estuve hablando de la conquista de nuestras promesas,
estuve hablando de conquistar nuestro corazón y estuve diciendo, entre otras cosas, que hay habitantes indeseables que deben salir del corazón para poder conquistarlo, para poder poner lo que debe estar allí. Y ahora esto se parece un poco, porque hay cosas que claramente muchas veces no nos dejan ir por nuestro milagro y son cosas que ya llegó la hora de que tú y yo las venzamos. Así como esta mujer venció muchos obstáculos, nosotros estamos llamados a vencer todo aquello que impide que busquemos nuestro milagro. Y veo 4 cosas aquí que están presentes en la vida de esta mujer y que me parece son también 4 cosas que nosotros deberíamos vencer en nuestra propia vida. Porque creo que algunos, si no las tienen todas, tienen 1 o 2 o 3, pero voy a hablarte de cuáles son. La primera cosa que tenemos que vencer está del versículo 22 al 24 y es la indignidad. ¿Qué pasó allí en el versículo 22 al 24? Déjame ponerte en contexto. Que cuando Jesús llegó, hubo alguien que llegó primero que la mujer. Y este hombre era Jairo, el principal de la sinagoga. Él llegó porque también necesitaba con urgencia un milagro. Su hija se estaba muriendo. Y vemos a Jairo buscando a Jesús. La mujer del flujo de sangre todavía no ha llegado. Ella está camino a tocar el borde del manto del Señor. Pero creo que si la mujer se hace al lado de Jairo, ella podría haberse sentido indigna, pero no fue así. Porque hay personas que creen que no merecemos el milagro que estamos necesitando. Y terminamos o terminan comparándose con los demás, siempre pensando que los demás tienen una mejor posición frente a Dios, mientras ellos son indignos. Pero esto no es así. La mujer ni siquiera lo consideró. Ella no dijo, el principal de la sinagoga es un religioso que tiene todo para que el Señor lo atienda. Déjame ponerte en contexto. Una mujer con el problema que tenía ella era considerada inmunda. Así, con esas palabras. Suena fuerte, pero así lo dice la Escritura. Tenían que estar lejos de todo. Era una vergüenza para la familia, era una vergüenza para la sociedad. Eran personas que no podían ni siquiera acercarse a nadie. Eran personas que sufrían no solo una enfermedad, sino el rechazo de una sociedad por tener esa enfermedad. Fuerte el tema. De manera que ella podía haberse sentido indigna de acercarse a Jesús. Pero como pudo, y estoy recordando la imagen de la película de Mel Gibson, en donde la mujer del flujo de sangre está arrastrándose, estirando con dificultad su mano para tocar el manto del maestro. Ese cuadro lo tengo ahora en mi mente. Creo que es uno de los cuadros de la película que presentan siempre en la promoción cuando la van a presentar. Y es esta mujer allí estirando su mano para tocar el manto del Señor, venciendo todo, venciendo la idea de sentirse indigna, porque este tipo de enfermedad podía traer esa mentalidad. Tal vez tu situación, tal vez lo que estás viviendo ahora te hace sentir indigna delante del Señor, pero no lo eres. Tú no eres indigno, tú no eres indigna, tú eres alguien a quien Dios quiere hacerle un milagro. ¿Cómo me gustaría tener la iglesia aquí presente ahora, presencialmente hablando, valga la redundancia, para que pudieran gritar un fuerte amén? Porque estamos viendo que Jesús no hace acepción, no va a dejar de atenderte. No tienes que sentirte indigno o indigna.
Vence ya esto y acércate al hacedor de milagros. Ahora, déjame mostrarte una segunda cosa que hay que vencer, la costumbre. Ahí en el versículo 25 nos dice el texto, y cuando miramos los evangelios sinópticos, donde también se encuentra esta historia, es decir, Marcos, Lucas y Mateo, en los tres, vemos que esta mujer llevaba 12 años sufriendo de este azote. 12 años viviendo con esta enfermedad. Pero ella no se había acostumbrado a ella. Tú y yo, digámoslo hoy, no podemos apropiarnos ni acostumbrarnos con aquello que claramente está en contra de la voluntad de Dios para nuestra vida. Recuerdo esas mujeres de antes, las abuelas, que uno les hablaba, ¿y cómo estás, abuelita? Si ahí con esos achaques, eso es lo que le toca a uno en la vida. No, qué pena, mi hermano y mi hermana en el Señor. A ti no te toca eso en la vida. A ti lo que te toca es ir por tu milagro, porque no tienes que acostumbrarte, ni tienes que apropiarte de ninguna enfermedad, ni de ninguna ruina, ni de la deuda, ni de la escasez. Tú y yo estamos llamados a buscar un milagro. Hay que vencer la costumbre. He contado que cuando sufrí tanto de los riñones, yo me acostumbré al dolor de los riñones y un día dije, no puede ser esto, porque eso no es vida. ¿Quién te dijo a ti que Dios te quiere con esos dolores? Ay, no, que el aguijón en la carne. Déjame decirte que hay cosas que Dios va a permitir, hay cosas que Dios va a mantener en tu vida para mantenerte como un polo a tierra, pero eso no significa que la enfermedad sea una de esas cosas. Particularmente soy de los que creo que ese aguijón en la carne del que habla Pablo no es una enfermedad. Algunos creen que sí, dicen que es un problema de los ojos, pero yo cuando veo en el contexto y estoy revisando, veo que se refiere un poco más a la persecución y a los sufrimientos que ha vivido como apóstol. Sin embargo, no voy a entrar en conflicto con eso. Lo que quiero es que tú y yo podamos decir en esta noche, no nos acostumbraremos a algo que Dios no quiere que llevemos en nuestra vida. Hay que vencer eso. Hay que vencer la indignidad y hay que vencer la costumbre. Pero también hay una tercera cosa que hay que vencer y es la frustración. Allí en el versículo 26 vemos que esta mujer lo había intentado todo. Había gastado todo su dinero en médicos y en remedios. Y nada había funcionado. Y dice claramente la escritura que antes se ponía cada vez peor. Esto es tremendo. La mujer lo había intentado todo, pero no encontraba remedio para sus males. ¿Cómo no estar frustrados con algo así? 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Me imagino que para una mujer esto es terrible. Y fuera de eso, buscando por todo lado la solución. Iba a un lugar, iba a otro, alguien le hablaba, mi hija, usted no sabe de este médico que es buenísimo, ella iba allá. Ay, mi hija, usted se ha tomado el agüita de no sé qué, ella lo tomaba. Mira, están vendiendo un remedio, es costosito, pero es muy bueno y es bendito, como dicen algunas personas. Tómelo y verá que se le va ese flujo. Y ella iba y no le servía. Eso sin considerar otro tipo de búsqueda que de pronto a Dios no le agrada, como haber buscado ayuda en brujos o en otro tipo de personas. ¿Qué no intentó esta mujer? Y nada le funcionaba. Todo lo contrario, cada vez estaba peor. La frustración llega a nuestra vida, en especial cuando habiendo luchado, cuando habiendo hecho todo lo posible, encontramos que no se dan los resultados que esperamos.
Pero Dios no quiere gente frustrada. Hay que vencer la frustración. Y para vencer la frustración tú tienes que entender algo que esta mujer entendió en ese momento. Que Jesús no es un intento más. Mira esto que te quiero decir. Jesús no es un intento más. Jesús es la única respuesta a nuestras necesidades. No es un solo intento. Ay, voy a intentar con el Señor. Algunos creen eso. Incluso algunos lo ponen como una opción y no la ponen de primero, entre otras cosas. Pero déjame decirte hoy, por mi experiencia como hombre de Dios, de lo que he visto en otras personas y en mi propia vida, por el conocimiento que tengo de Dios y de su palabra, yo quiero decirte, no es una opción más. Jesús es la respuesta a todos tus problemas. Jesús es la respuesta a tus necesidades. Jesús es la respuesta a la enfermedad, a la necesidad, a la angustia, a todo tipo de circunstancia. Él y solamente Él es la respuesta. Qué bueno que pudieras aplaudir, porque estás aplaudiendo al Rey de Gloria. Él es la respuesta. Pero hay una cuarta cosa que tenemos que vencer. Un obstáculo más que debemos salvar. Y es la oposición. Allí en el versículo 27 encontramos a la mujer detrás de una gran multitud. Decir una gran multitud de pronto es un poco mal decirlo de esa manera en el español. Yo no sé cómo decirlo. Ya la multitud en sí misma señala un gran número de personas. De hecho, la Biblia, cuando no se refiere a números, sino que habla de multitudes, es porque es incontable la gente que hay allí. Es difícil de contar. Y había mucha gente detrás de Jesús. Gente buscando también un favor de Dios. Tal vez no tenían la fe que tenía esta mujer, ni el arrojo, ni el atrevimiento, ni la determinación de ella, pero estaban allí. Tal vez algunos eran noveleros, así los llamo yo, de esos que solo están allí para mirar qué está pasando, quién es ese Jesús, qué va a hacer este Jesús. Pero aquí está una mujer que no ve esto allí como algo que le vaya a impedir acercarse a Jesús. Mira, hay muchas cosas que esta mujer, en cuanto a oposición, estoy hablando de la oposición, tuvo que vencer. Los convencionalismos. Ella es inmunda. O tal vez es mujer. O tal vez es débil, dejémosla atrás. Las leyes religiosas y sociales. Y una multitud impenetrable. Todo esto hacía que esta mujer no pudiese acercarse fácilmente a Jesús. Pero ella lo venció todo. Y como pudo, terminó tocando el manto del Señor. ¡Wow! Dime si no es un ejemplo para nosotros. Tal vez por eso esta mañana me despertaba pensando tanto en esto. ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros? ¿Ya nos cansamos de luchar? ¿Ya no queremos creerle al Señor? ¿Nos hemos dedicado solamente a llorar las circunstancias que estamos viviendo? ¿O realmente nos estamos atreviendo a ir a tocar ese manto? Por encima de todo. Déjame decirte algo, el enemigo, el diablo, Satanás, siempre se opondrá, siempre estará allí tratando de evitar que tú y yo alcancemos nuestro milagro. De diferentes maneras lo hará. En esto de la oposición son muchas las estrategias que el diablo usa. Pero no te quedes ahí. No dejes que nada te detenga. No dejes que el enemigo te detenga. Bueno, es igual decir nada a decir el enemigo. Mira, avanza por tu milagro. Ve por tu milagro en esta noche. Ve como esta mujer venciendo todo.
Ya no te sientas indigno, indigna. No te acostumbres más a lo que has estado viviendo. No pienses que ese es el sello de tu vida. No lo es. No te sientas frustrado o frustrada porque todavía hay mucho que hacer. Y no es propiamente buscar esas opciones que en el pasado buscaste, sino encontrar la verdadera respuesta. Jesús está presente. Y por supuesto, vence toda oposición. Vence toda esta oposición. Me siento en mi corazón decírtelo. Sé que hay personas muy necesitadas de un milagro. Yo mismo necesito un milagro. No hay ninguna duda. Dios nos está mostrando que nada ni nadie puede detenernos. Dilo conmigo, nada ni nadie puede detenerme. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Esta mañana lo sentí así. Mientras estamos en la intercesión lo dije. Siento que tenemos que acercarnos con verdadera fe. Nada puede detenernos. ¿Quieres tu milagro? Ve por él, búscalo y vence todo eso. Acerquémonos con esa fe que el Señor espera de nosotros, con esa convicción de encontrar en Él el milagro que tanto estamos necesitando.